poco es conocer la embriología del sistema nervioso. Para ello, hoy vamos a hablar sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral es una delgada capa de materia gris. Normalmente tiene 6 neuronas más de espesor. La delgada capa es fuertemente circunvolucionada y incluye más de 10.000 millones de neuronas, con cerca de 50.000 trillones de sinapsis. Las circunvoluciones tienen crestas que se llaman giros y valles. La corteza cerebral está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie del hemisferio cerebral. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que más ocurre y nos rodea, así como imaginar, pensar y tener capacidad de juicio y decisión. Encontramos 6 capas de la corteza cerebral, cada una de ellas desde la superficie interior de la misma. La capa molecular, la primera, también llamada como capa plexiforme, es la capa más superficial de la corteza cerebral. Se trata de una capa sináptica compuesta por una densa red de fibras nerviosas, las cuales derivan dendritas de las células piramidales y fusiformes, los axones de las células de Martinotti y estrelladas. Al ser la capa más externa, en ella se establecen muchas sinapsis entre neuronas. Luego encontramos la capa granular externa, que se localiza por debajo de la capa molecular y en ella se encuentran muchas pequeñas células estrelladas y piramidales. Seguimos con la capa piramidal externa, que está formada por células piramidales y tienen la forma irregular, con un tamaño que va aumentando en la superficie hasta la parte más profunda. Luego encontramos la capa granular interna, la componen las células estrelladas, las cuales se disponen de manera compacta. Poseen una banda externa, que son unas fibras ordenadas de forma horizontal. Siguiente, la capa piramidal interna, también llamada capa ganglionar. Posee células piramidales del tamaño mediano y grande. Posee una gran cantidad de fibras ordenadas de manera horizontal, las cuales componen la llamada banda interna de Baillier. Y por último encontramos la capa multiforme o polimórfica. Está formada por las células fusiformes y también poseen células piramidales modificadas, las cuales cuentan con un cuerpo triangular. Las fibras nerviosas de esta capa de la corteza cerebral ingresan en la sustancia blanca subyacente, conectando con las regiones intermedias. Las células fusiformes derivan la información hacia la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Seguido de ellos encontramos sus áreas y funciones. Además de los tipos de cortezas y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se llevan a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esto, podemos dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Las áreas sensitivas reciben información sensorial desde el núcleo concreto del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, que transporta la información percibida por los diferentes sentidos, como lo es la vista, el oído, el olfato, el tacto y el sabor. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Encontramos el área visual primaria, el área olfativa primaria, la auditiva primaria y la gustativa primaria. Luego encontramos como segunda parte el área motora, que son las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Están situadas en la porción interior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. El área motora se da origen en los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia las motoneuronas,
hacia el motoneuronal del tronco y la médula espinal. Encontramos luego el área de asociación. El área de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también podemos encontrar la influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Bueno, y para concluir con esto, tenemos la parte de las neuronas, que son un tipo de células del sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad eléctrica de la membrana plasmática. Están especializadas en la percepción de estímulos y conducción del impulso nervioso entre ellas o con otros tipos celulares, como por ejemplo las fibras musculares de la placa motora. Altamente diferenciadas. La mayoría de las neuronas no se dividen una vez alcanzada su madurez, no obstante una minoría sí lo hace. Las neuronas presentan características morfológicas típicas que sustentan sus funciones, un cuerpo celular llamado soma o pericarión central, una o varias prolongaciones cortas que generalmente transmiten impulsos hacia la suma celular, denominadas dendritas, y una prolongación larga denominada axón o cilindroeje, que conduce los impulsos desde la soma hacia otra neurona u órgano. Tenemos las partes de la neurona como es el núcleo, las dendritas, el axón, la soma, cuerpos de Nys, mielina, vaina de mielina, nodos de Rambier, botones sinápticos, arborización terminal o neuritas, mitocondria y neurolema. Bueno, las neuronas tienen dos funciones, la polaridad funcional y la conectividad específica. La polaridad funcional es la señal nerviosa que viaja de manera unidireccional desde las dendritas hacia los botones sinápticos. Y la conectividad específica son las células nerviosas que no se conectan unas de otras formando redes al azar, sino que establecen conexiones específicas en sitios precisos y especificados. Según sus funciones encontramos las sensitivas o aferentes y de asociación y motoras o eferentes. Según ellas, las sensitivas o aferentes transmiten información respecto a los cambios del medio externo. Las de asociación son pequeñas que se ubican en los centros integradores y conectan las neuronas sensitivas con las motoras. Y las motoras o eferentes conducen el impulso nervioso hacia un efector, el mismo que inicia la respuesta.